No estás desconectado por ignorancia, sino por costumbre. No estás desconectado porque no sepas qué hacer con tu vida. No estás desconectado porque no hayas leído lo suficiente. No estás desconectado porque nadie te lo haya explicado bien. Estás desconectado porque te acostumbraste. Y esa es una verdad incómoda, porque rompe una de las excusas más comunes. Cuando entienda más, voy a cambiar. La mayoría de las personas no necesita más información. Necesita darse cuenta de en qué momento dejó de estar presente. La desconexión no llega como un accidente, llega como un hábito. No ocurre de golpe, no tiene una fecha clara, no se anuncia, simplemente se instala. Te acostumbras a despertarte cansado, te acostumbras a reaccionar sin pensar, te acostumbras a vivir repitiendo los mismos días con distintos nombres. Y lo más peligroso no es eso. Lo más peligroso es que llega un punto en el que ya no lo cuestionas, porque cuando algo se vuelve costumbre, deja de verse. Aquí empieza el verdadero problema de la conciencia. Vivimos en una cultura que confunde saber con estar despierto. Creemos que por entender conceptos, por consumir contenido, por repetir ideas, ya estamos conectados. Pero estar informado no es lo mismo que estar presente, y presencia es conciencia. Puedes saber mucho y seguir completamente desconectado de ti, porque la desconexión no es intelectual, es existencial. Es levantarte y sentir que algo falta, pero no saber qué. Es cumplir con todo, pero sin sentirte dentro de tu propia vida. Es funcionar, pero no habitarte. Aquí es donde la costumbre entra como anestesia. Te acostumbras a no sentir demasiado. Te acostumbras a no preguntarte cosas profundas. Te acostumbras a vivir en automático porque pensar demasiado incomoda. Y sin darte cuenta, cambias presencia por supervivencia. La mayoría de las personas no vive su vida. La administra problemas, administra emociones, administra relaciones, administra expectativas, pero no se vive. Porque vivir implica sentir, y sentir implica incomodarte. Y eso es justo lo que aprendiste a evitar. Aquí aparece la primera capa de la sombra, no como algo oscuro o maligno, sino como todo aquello que tuviste que desconectar para adaptarte. Te desconectaste de ciertas emociones porque no eran bien recibidas. Te desconectaste de tu intuición porque no era práctica. Te desconectaste de tu verdad porque no encajaba. Y funcionó. Te ayudó a sobrevivir, te ayudó a pertenecer, te ayudó a no sobresalir demasiado. Pero sobrevivir no es vivir. Y llega un punto en el que esa estrategia empieza a pasarte factura. Aparece el cansancio interno, no físico, no mental, un cansancio existencial. Ese cansancio que no se quita con descanso, ese cansancio que no se arregla con motivación, ese cansancio que aparece cuando llevas demasiado tiempo lejos de ti. Aquí es donde muchas personas buscan respuestas afuera. Más libros, más cursos, más técnicas, más frases. Pero el problema no es que no sepas. El problema es que no estás. Y no estás porque te acostumbraste a no estar. La costumbre es poderosa porque es silenciosa. No grita como el dolor. No sacude como una crisis. No confronta como una pérdida. Simplemente te duerme despacio. Te hace aceptar vidas que no elegirías conscientemente. Te hace normalizar relaciones que ya no resuenan. Te hace justificar decisiones que en el fondo sabes que no son tuyas. Y aquí viene una verdad que incomoda. Muchas personas no viven desconectadas porque alguien les quitó algo, sino porque nunca se tomaron el tiempo de darse cuenta de cuándo se fueron. La conciencia empieza exactamente ahí, no cuando encuentras una respuesta, sino cuando detectas una desconexión. Cuando algo dentro de ti dice, esto no es todo, algo aquí no está alineado, estoy viviendo pero no me estoy sintiendo. Ese momento no es agradable, no es luminoso, no es inspirador, es incómodo.
y por eso muchos lo ignoran. Prefieren seguir en automático que atravesar la incomodidad de verse, pero la conciencia no negocia. Una vez que ves algo, ya no puedes dejar de verlo. Empiezas a notar tus reacciones, empiezas a notar tus excusas, empiezas a notar cuántas cosas haces por costumbre y no por elección. Y ahí ocurre algo importante. Empiezas a darte cuenta de que no estás desconectado por falta de capacidad, sino por repetición inconsciente. Aquí es donde el crecimiento personal se divide en dos caminos. El superficial, que te promete sentirte mejor sin cambiar nada, y el real, que te invita a verte con honestidad aunque incomode. Este espacio es el segundo, porque crecer no es añadir capas nuevas, es retirar las que ya no te pertenecen. Y para eso necesitas presencia. Presencia para observarte sin castigarte. Presencia para sentir sin huir. Presencia para reconocer tu sombra sin negarla. La sombra no aparece para destruirte. Aparece cuando ya no puedes seguir ignorándote. Es la parte de ti que quedó relegada cuando te adaptaste demasiado. Es la emoción que aprendiste a callar. Es la verdad que decidiste postergar. Es la fuerza que escondiste para no incomodar. Y mientras sigas viviendo por costumbre, esa parte seguirá desconectada. No porque sea mala, sino porque no fue integrada. Aquí es donde empieza el verdadero despertar, no como una experiencia mística, no como una revelación externa, sino como un acto de honestidad interna. Darte cuenta de que llevas tiempo viviendo sin estar del todo presente. Darte cuenta de que muchas decisiones no son elecciones, sino inercias. Darte cuenta de que sigues repitiendo patrones que ya no te representan. Y cuando eso ocurre, algo se rompe. No afuera, adentro, se rompe la comodidad de no cuestionarte. Se rompe la anestesia emocional. Se rompe la excusa de así soy yo. Y aunque incomode, ese quiebre es necesario, porque lo que te despertó no fue la información, fue la conciencia. Y la conciencia no te promete una vida fácil, te promete una vida real. Cuando empiezas a darte cuenta de que no estás desconectado por ignorancia, sino por costumbre, ocurre algo importante. Empiezas a observarte. Y observarte no es cómodo. Porque observarte implica ver cosas que preferías no ver. Implica darte cuenta de que muchas de tus respuestas no son elecciones, sino reacciones aprendidas. Implica aceptar que llevas años respondiendo al presente con herramientas del pasado. Aquí es donde la conciencia empieza a incomodar de verdad. La mayoría de las personas cree que decide su vida, pero si observas con honestidad, te das cuenta de algo inquietante. Gran parte de tus decisiones ocurren sin que estés realmente presente. Reaccionas. Reaccionas a palabras, reaccionas a gestos, reaccionas a recuerdos, reaccionas a miedos antiguos que siguen activos. Y reaccionar no es lo mismo que elegir. Reaccionar es automático, elegir es consciente. Pero la costumbre te entrenó para reaccionar rápido, no para detenerte a sentir y observar. Aquí está una de las raíces más profundas de la desconexión. No es que no sepas lo que quieres, es que rara vez te das el espacio para escucharte antes de responder. La vida moderna premia la rapidez, no la presencia. Premia la productividad, no la conciencia. Premia la adaptación, no la autenticidad. Y tú aprendiste a encajar en ese ritmo. Aprendiste a responder antes de sentir. Aprendiste a justificar antes de cuestionar. Aprendiste a seguir adelante incluso cuando algo dentro pedía pausa. Eso se vuelve costumbre. Y toda costumbre sostenida en el tiempo se vuelve identidad. Empiezas a decir, así soy, cuando en realidad lo que estás diciendo es así reacciono. Aquí aparece una confusión clave.
Muchas personas creen que su personalidad es fija, que su carácter es inamovible, que sus reacciones son parte de quienes son. Pero la conciencia revela algo distinto. Gran parte de lo que llamas yo es una colección de hábitos emocionales no revisados. No es tu esencia, es tu adaptación. Y cuando empiezas a ver eso, la desconexión deja de ser un misterio. Empiezas a notar cómo reaccionas ante ciertas personas siempre igual, cómo ciertos temas te activan automáticamente, cómo evitas ciertas conversaciones sin darte cuenta, y entonces aparece la sombra con más claridad. La sombra no es algo que aparece de repente, siempre estuvo ahí. Es el conjunto de respuestas que aprendiste a ocultar porque no eran aceptadas. Es la emoción que no supiste gestionar. Es el impulso que reprimiste para encajar. La desconexión ocurre cuando esa parte queda excluida de la conciencia, no porque sea peligrosa, sino porque no fue integrada. Te desconectaste de tu enojo para no perder vínculos. Te desconectaste de tu sensibilidad para no parecer débil. Te desconectaste de tu intuición para no equivocarte. Y cada desconexión fue entendible. Fue una forma de protegerte. Pero lo que te protegió en el pasado puede limitarte en el presente. Aquí es donde el crecimiento personal real se separa del superficial. El crecimiento superficial te dice, piensa positivo. Eleva tu vibración, no mires lo negativo. El crecimiento consciente te dice algo distinto. Mira lo que evitas. Observa lo que reprimes. Haz espacio para lo que no fue integrado, porque lo que no integras te dirige desde la sombra. La desconexión no se resuelve agregando más luz artificial. Se resuelve ampliando la conciencia para incluir lo que fue rechazado. Aquí ocurre un cambio interno importante. Empiezas a notar que no necesitas reaccionar inmediatamente, que puedes pausar, que puedes sentir antes de responder, y esa pausa es poder, no un poder externo, un poder interno, porque en esa pausa la costumbre se interrumpe. Y cuando la costumbre se interrumpe, aparece la elección. Este es uno de los primeros signos de conciencia real. Ya no reaccionas igual que antes, aunque la situación sea la misma. No porque seas mejor, sino porque estás más presente. Aquí es donde muchas personas se confunden y se frustran. Creen que despertar significa dejar de sentir miedo, enojo o inseguridad. Pero no. Despertar significa darte cuenta cuando esas emociones aparecen, sin perderte en ellas. La conciencia no elimina la emoción, la ilumina. Y cuando una emoción es iluminada, deja de gobernarte. Eso es integración. No negar, no actuar sin filtro, sino observar con honestidad. La desconexión se sostiene mientras no hay observador. Cuando aparece el observador, la mecánica interna empieza a cambiar. Empiezas a notar cómo una reacción nace, dónde se activa en el cuerpo, qué pensamiento la acompaña. Y al verla, algo se afloja. No desaparece de inmediato, pero pierde fuerza. Aquí es donde muchas personas abandonan el proceso, porque esperaban resultados rápidos, porque querían sentirse mejor, porque no sabían que el camino implica atravesar incomodidad consciente. Pero este es el punto exacto donde algo profundo se reordena. Empiezas a entender que la desconexión no fue un error, fue una estrategia, y toda estrategia puede actualizarse. No necesitas culparte por haberte desconectado. Necesitas comprender por qué lo hiciste. La comprensión trae compasión. La compasión abre espacio, y el espacio permite integrar. Aquí es donde la sombra deja de ser amenaza y se vuelve información. La parte de ti que reacciona te está mostrando algo. La emoción que aparece te está hablando. El patrón que se repite te está señalando un punto no resuelto. La conciencia no lucha contra eso, lo escucha. Y escuchar no es justificar,
es reconocer. Este reconocimiento es el puente entre la desconexión y la presencia. Ya no se trata de cambiar tu vida, se trata de habitarla, habitar tus decisiones, habitar tus emociones, habitar tus silencios. Y cuando empiezas a habitarte, algo curioso sucede. Muchas cosas que antes te controlaban dejan de hacerlo. No porque desaparecieron, sino porque ya no están en la sombra. Aquí es donde la integración comienza a sentirse, no como un evento, no como una revelación, sino como una estabilidad interna nueva. Empiezas a responder diferente, a elegir distinto, a no reaccionar con la misma intensidad. Y eso no ocurre porque te obligues, ocurre porque estás más presente. La presencia no se impone, se cultiva. Y ese cultivo es el verdadero trabajo interior. No huir de ti, no corregirte constantemente, no forzarte a ser otro, sino dejar de abandonarte. La desconexión termina cuando decides quedarte contigo, incluso cuando incomoda. Y ese es el punto exacto donde el despertar deja de ser una idea y empieza a volverse una forma de vivir. Cuando llegas a este punto del proceso, algo empieza a sentirse distinto. No porque tu vida haya cambiado radicalmente, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no te relacionas contigo de la misma manera. La desconexión pierde fuerza cuando dejas de huir de lo que sientes, y eso no ocurre de golpe, ocurre cuando empiezas a quedarte contigo, incluso cuando incomoda. Aquí es donde muchas personas creen que el trabajo ya terminó, pero en realidad aquí es donde empieza la integración real. Porque ver no es lo mismo que sostener. Darte cuenta no es lo mismo que vivir desde ahí. Integrar significa habitar lo que antes evitabas, habitar tu emoción sin dramatizarla, habitar tu sombra sin justificarla, habitar tu conciencia sin convertirla en identidad. La costumbre de la desconexión no se rompe con fuerza, se rompe con presencia constante. Y presencia constante no es vigilancia obsesiva, es honestidad cotidiana. Empiezas a notar algo importante. Ya no necesitas reaccionar tan rápido. Antes, una palabra te detonaba. Antes, una actitud te cerraba. Antes, un recuerdo te arrastraba. Ahora, lo ves venir. Sientes la activación, notas la emoción, reconoces el impulso y en ese reconocimiento aparece un espacio. Ese espacio es integración, no porque la emoción desaparezca, sino porque ya no te secuestra. Aquí es donde el crecimiento personal deja de ser un discurso y se vuelve una práctica silenciosa. Ya no hablas tanto de conciencia, la ejerces. Ya no explicas tanto tu proceso, lo encarnas y eso cambia la forma en que caminas por la vida. Empiezas a decir menos pero con más verdad. Empiezas a elegir con más claridad, aunque eso implique soltar cosas que antes sostenías por costumbre. Porque ahora lo ves, muchas decisiones que tomabas no eran tuyas, eran inercia. La costumbre te decía, sigue. La conciencia te pregunta, ¿esto sigue resonando? Y esa pregunta cambia todo. Aquí es donde aparecen elecciones incómodas pero honestas. Decir que no cuando antes decías que sí por miedo. Poner límites sin necesidad de justificarte. Soltar vínculos que ya no acompañan tu proceso. No desde el rechazo, desde la coherencia. La integración de la sombra te permite algo fundamental: dejar de pelear contigo. Ya no necesitas ser perfecto, ya no necesitas ocultar lo que sientes, ya no necesitas encajar en versiones que ya no te representan. La sombra integrada deja de sabotearte porque ya no está excluida. La emoción vista se regula, el impulso observado se suaviza, el patrón reconocido pierde poder. Y aquí ocurre algo profundo, empiezas a sentirte dentro de tu vida, no siempre cómodo. No siempre seguro, pero presente. La presencia no promete tranquilidad constante, promete coherencia. Y la coherencia trae una calma distinta, una calma que no depende de que todo esté bien afuera.
Esta es la diferencia entre vivir consciente y vivir anestesiado. La anestesia te da alivio momentáneo. La conciencia te da estabilidad interna. Aquí es donde muchos confunden conciencia con control. Pero no se trata de controlarte. Se trata de no abandonarte, de no irte cuando aparece una emoción difícil, de no desconectarte cuando algo duele, de no distraerte cuando surge una verdad incómoda. La integración ocurre cuando te quedas, y quedarte no es resignarte, es sostenerte. Sostener tu proceso sin romantizarlo, sostener tu sombra sin miedo, sostener tu crecimiento sin prisa. Aquí es donde el despertar se vuelve madurez. Ya no necesitas buscar experiencias intensas para sentirte vivo. La vida cotidiana empieza a sentirse suficiente, no porque sea perfecta, sino porque estás ahí. Empiezas a disfrutar pequeños momentos con presencia real. Empiezas a escuchar de verdad. Empiezas a responder desde un lugar más íntegro. Y cuando fallas, porque vas a fallar, ya no te castigas como antes. Te observas, aprendes, ajustas. Eso también es conciencia. Aquí es donde la desconexión ya no domina tu vida. Puede aparecer en momentos, puede volver como hábito viejo, pero ahora sabes verlo. Y lo que se ve, se puede elegir distinto. No estás desconectado por ignorancia. Nunca lo estuviste. Estabas desconectado por costumbre, y la costumbre se rompe cuando hay presencia sostenida. No necesitas convertirte en alguien nuevo, necesitas volver a habitarte. Ese es el verdadero trabajo interior. No huir, no fingir, no forzar, sino quedarte contigo una y otra vez, hasta que la presencia se vuelva tu nueva forma de vivir. Este no es un camino rápido, no es un camino cómodo, pero es un camino honesto. Y la honestidad interna, aunque al inicio incomode, es lo único que realmente libera.